Acabo de limpiarme los dedos con sombra en el pijama. Sí, estoy filmando en pijama también. Buenas y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariana y hoy probamos productos. Vamos a poner a prueba productos de la marca Todo Moda Beauty. Como les conté en el video donde hice el haul de la compra a Todo Moda, hace poco recibieron la certificación de cruelty free y de hecho compré muchos productos de su línea vegana. Con todos esos productos hice el maquillaje que ven hoy, así que pasemos al video y veamos cómo funcionan los productos. Por acá tenemos los productos que vamos a poner a prueba en el día de hoy. Como ven, tenemos paleta de sombras, máscara de pestañas, delineador, labiales, pigmentos, fijador y rubor. Ya tengo aplicado la base de maquillaje, apliqué corrector también, apliqué un poquito de iluminador y un poquito de contorno. Y ahora, mientras hago el maquillaje, lo primero que voy a probar es esto de acá. Es un óleo para labios, es transparente como ven. Después voy a probar otro labial, pero mi intención es que mientras me estoy maquillando esto actúe como hidratante en los labios. La textura es muy linda, es súper suave, sedosa. Tiene un rico perfume que no sé bien qué es, pero es muy agradable. La idea es dejarlo actuar mientras hago el maquillaje, después lo voy a retirar y aplico el labial, así tengo los labios hidratados. Estamos en pleno julio y yo estoy transpirando, hace mucho calor hoy. Vamos a empezar por el maquillaje de ojos y como les contaba ya apliqué corrector tanto en la zona de ojeras como en el párpado como prebase. Yo no utilizo un primer de ojos, pero por lo general sí aplico corrector. Recuerden que si ustedes fijan el corrector en la zona del párpado, lo que van a estar haciendo es potenciar la difuminación. Favorecer el difuminado de las sombras. En cambio, si ustedes el corrector no lo fijan, si lo dejan húmedo, no húmedo, pero digamos sin fijar, lo que van a estar favoreciendo es potenciar el color, pigmentar la sombra, ¿sí? Entonces en este caso yo no lo voy a fijar. Vamos a estar probando esta paletita de sombras, se llama Hello Gorgeous, es de la línea vegana de Todo Moda. Si no lo vieron, les hice un haul hace un tiempito, se los voy a dejar acá en la i y también en la cajita de descripción para que lo vayan a ver después de este. No tiene colores muy intensos, con estos tres están buenos para hacer una estructura y después tenemos unos colores shimmer. Vamos a pasar a los swatches y les cuento. Empezamos los swatches. Como no tienen nombre, lo que voy a hacer es ir, como siempre, de izquierda a derecha y hacia abajo. Empezamos con este color que es súper clarito y probablemente ni se vea en cámara. Bueno, creo que se ve que son bastante polvorientas y que no tienen demasiada intensidad los colores. Tengo que hacer varias pasadas para que se vea y aún así no queda súper intenso. La fila de arriba son los colores peores de la paleta. Estos mejoran bastante y estos ya son muy buenos. Así que vamos a ver cómo funcionan. Bueno, voy a empezar utilizando este color de acá, es un beige mediano, ¿sí? No muy intenso, para marcar la transición. Voy a hacer una estructura bastante básica, pero voy a intentar probar la mayor cantidad de colores posibles. Como les contaba, la paleta la verdad es que para mí le falta un color más intenso, ¿sí? Con el que podamos darle profundidad. Un marrón más oscuro o por ahí un chocolate, hasta un negro, son súper polvorientas, ¿sí? Sigo probando y sigue saliendo. Pigmentan bastante bien igual. Como deben haber visto en los swatches, la verdad es que le falta un poco de potencia a los colores. No solamente a la paleta le falta un color más oscuro para poder dar más profundidad y estructura al ojo, como color chocolate más intenso o incluso un negro, pero los colores que tiene es como que si le faltara un poquito más de potencia, más poder, más intensidad al color. Se difuminan bien también, no están quedando ni a parches ni nada por el estilo. Vamos a pasar a la siguiente prueba, que es si se nota la diferencia entre un color más claro y uno más oscuro. Con este pincelito tipo lápiz voy a aplicar esta sombra, que si ven es un poco más oscura que esta, es un poco más fría también, pero no tienen tanta diferencia en el tono, así que no estoy muy segura de si se va a notar. Y después voy a aplicar este en la parte más externa del ojo. Bueno, la verdad es que no se nota demasiada la diferencia. Mi intención es intensificar un poco más este extremo del ojo, pero me parece que no va a ser posible.
Me acerco un poco más, así ven la diferencia. La realidad es que no se nota demasiado la diferencia entre el primer color y el segundo que usé, porque como les mostraba antes, la diferencia entre este color que es el primero y este que es el segundo es muy leve. Cambia más que nada la tonalidad, uno es un poco más cálido y el otro es más frío. Así que vamos a pasar a este color para marcar la parte externa e intentar darle más profundidad. ¿Acabo de limpiarme los dedos con sombra en el pijama? Sí. Si estoy filmando en pijama, también. No sé cómo seguir, la verdad, porque tengo estos colores shimmer. Podría elegir alguno de estos y aplicarlo en la parte media del párpado móvil, pero también tengo estos pigmentitos que tenía ganas de probar. Me parece que voy a hacer una parte 2 de este video. Vamos a ver cuando termine el maquillaje, pero el problema que tengo con las sombras estas es que primero le falta un poco de potencia a los colores. Es lo que suele pasar con algunas paletas de bajo costo, que no las hacen que pigmenten demasiado. O sea, pigmenta el color, pero la realidad es que yo puse 3 colores y no veo 3 colores. Se emborronan, ¿sí? Se mezclan por completo, y cuando las aplicamos una sobre otra en el párpado se pierde la diferencia entre ambas. No le pasa a todas las sombras de bajo costo, pero bueno, estas en particular no me gustan mucho. Vamos a probar esta sombra que es un anaranjado medio cobrizo con shimmer, con brillo. Para potenciar un poco el color las voy a aplicar directamente con el dedo. Pigmenta bastante bien, no es súper intenso. La verdad es que queda bastante bien la sombra en el párpado, pigmenta, no tiene muchísima potencia, pero pigmenta bastante bien. Lo que hice fue aplicarla sobre todo el párpado móvil. Lo que voy a probar es con otro de los shimmers, este que es un poquito más dorado. Lo quiero aplicar en la parte central para iluminar el ojo y sobre todo para ver si se nota la diferencia entre las dos sombras. La que ya tengo aplicada, que es un color más naranja, más cobrizo, y esta de acá. Probablemente escuchen durante todo el video golpes. Están arreglando y no puedo hacer nada, así que ténganme paciencia con el tema sonido. Este es el color, es un color dorado. Lo voy a aplicar justo donde, si abro el ojo, justo sobre donde estaría la pupila, ¿sí? En la parte central del párpado. Como sospechaba que iba a pasar, se nota un poquito, ilumina un poco más, pero la realidad es que no se nota la diferencia. Bueno, vamos a dejar el maquillaje con sombras acá. Iba a utilizar uno de los pigmentos, pero me parece que lo voy a dejar para otro video. Así como primera impresión, el problema que tengo con las sombras es lo que les decía antes. No se pueden hacer looks muy elaborados. Me van a decir, Mariana, tenés un maquillaje bastante intenso en la cara. Sí, pero por ejemplo, yo querría intensificar un poco más la esquina del maquillaje y, como ven, no tengo ningún color con el cual intensificar. Me faltaría un color chocolate más intenso o incluso un color negro que ayude a hacer un maquillaje más elaborado, ¿sí? Más potente. Pero por ahora la verdad es que el color pigmenta bien. Para mi gusto deberían ser un poquito más intensos, pero la verdad es que pigmentan bien, se difuminan súper bien. No hubo demasiada caída, solo un poquitito cuando apliqué el color más brilloso en el párpado, que cayó muy poquitito en el párpado inferior, pero la verdad es que están bien. Después vamos a ver cómo se comporta a lo largo de las horas. Pero si ustedes no son de hacer maquillajes muy intensos, demasiado elaborados y cargados, les puede venir súper bien esta paleta de maquillaje porque pueden combinar, tienen colores shimmer más tirando al rosado, este dorado, otros tonos con los cuales pueden jugar un poquito y hacer distintos maquillajes. Pero ya si lo quieren para algo un poco más elaborado, por ahí no sería esta la paleta que les recomendaría. Bueno, voy a pasar entonces ahora a maquillar el párpado inferior. Voy a aplicar con este pincelito tipo pincel, este pincelito tipo lápiz. Con este color voy a marcar en la parte más externa del párpado y después con este más claro voy a difuminarlo a lo largo del párpado inferior. Lo pongo lo más pegadito a las pestañas que puedo y la idea es conectarlo con el maquillaje del párpado superior. Con este pincelito más chiquito tipo smudge voy a aplicar este color de acá. Tiene un leve tono rosado y lo voy a aplicar en el lagrimal. Apliqué en el lagrimal y extendí un poquito a la parte más interna del párpado.
Después les voy a dar mi opinión final respecto de esta paleta. Vamos a pasar ahora a este producto que es un rubor. Es un rubor en crema, por supuesto. Viene así con este formatito tipo gotero. Es bastante espeso. Tiene un poco de shimmer. Bueno, es súper espeso. Tiene un poco de shimmer, algo que a mí para los rubores no me gusta. Recuerden, como les contaba en el video del haul, estos productos que son así en gotero, a pesar de que a veces ponen de moda el ponerlo directamente en la piel, no lo hagan, ¿sí? Porque si justo tienen algún contaminante en la piel, alguna bacteria, algún microorganismo en la piel, lo que van a hacer con el gotero es contaminar todo el frasco. Siempre lo que tienen que hacer es descargar el producto, bueno, si es que cargan producto, ¿no? Descargan el producto sobre la piel y después lo van a aplicar con una brocha o con los dedos también. Voy a probar de un lado con los dedos y del otro con la brocha. Cargo un poquitito de producto, poquito, porque me da la pinta de que tiene mucha pigmentación. Así que empecemos de a poco. Esto normalmente lo haría con la esponja, pero no la puedo encontrar. Así que vamos con brochita y difuminamos para atrás. Sí, tiene bastante brillo. ¿Qué me están haciendo? Todo moda. Vamos con un poquitito más. Y vamos a probar de esta mejilla con los dedos. Ahí parece súper pigmentado. Y básicamente lo es. No estoy segura de si me gusta, ¿eh? Estoy casi decidida a que no me gusta. Es bastante pigmentado cuando lo aplicamos, pero como ven después se difumina bastante bien. El hecho de que tenga brillo a mí es algo que no me gusta ni un poco. Pero vamos a esperar un ratito y ver qué onda. Obviamente de este lado, como lo apliqué con la brocha y tuve un poquito más de cuidado, no pigmentó tanto. Vamos a aplicar un cachito más, así emparejamos. A ver, por un lado me gusta que a pesar de que tiene brillo, que es algo que a mí no me gusta, no se nota tanto, ¿sí? Se integra bastante bien con la piel. No se nota el manchón de ninguno de los dos lados. No sé, estoy como que casi no me gusta, pero por ahí un poquito sí. Así que vamos a esperar un rato a ver cómo se comporta, así doy mi decisión final. Vamos a pasar ahora a el delineador. Vamos a utilizar este delineador negro, dice que es Ultra Dark, la marca es Be Bold Babe. Es un delineador de ojos que lo que a mí mucho no me convenció, pero lo quise probar igual. Es un delineador de punta gruesa y justamente lo venden como que supuestamente es más fácil de utilizar. Les muestro cómo es la punta. Yo no le tengo mucha fe, para ser sincera. Es bastante negro, eso sí, es cierto, pero le tengo un poco de miedo a cuánta precisión podamos tener con esta punta. Vamos a probar y les cuento. Tengo sentimientos encontrados. Vamos a probar del otro lado. Bueno, es más fácil de usar, la verdad que no. Si no tenés mucha práctica, el problema es que la punta es bastante precisa, pero es muy fácil que apoyes más de lo que debes y con eso no ayuda. Al tener la punta es finita, pero enseguida se engrosa. Entonces es muy fácil que apoyemos, en algún momento bajemos el aplicador y terminemos haciendo un pequeño manchoncito. No es que es terrible, la verdad es que no está mal, pero no me termina de gustar y me parece que no es a prueba de agua, así que creo que es uno de los productos que van a ir a mi video de las cosas que no volvería a comprar. Voy a aplicar otro delineador en la línea de agua y después vamos a la máscara de pestañas. Esta máscara se llama You Are a Gem y es una máscara alargadora. Creo que no es a prueba de agua, ahí le pifié yo cuando la compré. Este es el pincelito, bastante grueso. Tiene buena pinta, vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo llegó acá la máscara de pestañas? No lo sé. Bueno, así es con una sola capa. Voy a esperar que seque un poquito y voy a aplicar una segunda capa a ver si hay diferencia. Yo noto las pestañas mojadas. Le cuesta un poquito secar, así que teniendo experiencia con máscaras de pestañas que no son a prueba de agua, que
generan lágrimas negras. Voy a esperar un ratito, dejar que seque bien y después seguimos. Mientras tanto lo que voy a hacer es, me voy a sacar el óleo que puse al principio y vamos a probar este labial. Se llama Matte Goals. Es el color... no recuerdo el color porque no lo tiene escrito. Todo esto, obviamente que todo esto es cruelty free. No lo dije al principio, pero sabemos que acá no se prueba otro tipo de maquillaje. Este, además de ser cruelty free, como toda la línea de Todo Moda, es vegano, ¿sí? Lo dice ahí en la tapita. El envase está bueno, es súper suave el material. Es un nude un poco más cálido. Ok, bueno, a ver, la textura es súper sedosa. No sé cómo explicarlo, pero es sedosa, justamente. Es muy suave y hace que los labios se deslicen bien. No tiene la textura de un labial mate, que suelen tener muchísima cobertura y resecan un poco los labios. Eso es exactamente lo contrario de este labial. No reseca y eso la verdad que me gusta, pero por un lado no me gusta el color. Eso, bueno, es aleatorio. No sé cómo expresarlo, pero es el tipo de nude que hace un efecto tipo liquid paper. No queda una textura pareja, homogénea en el labio. Y es algo que a mí la verdad que no me gusta ni un poco. Ahí está Duncan. Solicitamos un me gusta para Duncan y un comentario también. La verdad es que no me gusta, se acumula mucho en los labios y en las liñitas de los labios. Yo tengo los labios bastante secos, pero hoy no están despellejados ni nada por el estilo. No. Pero bueno, vamos a ver en un rato a ver si cambio de opinión. Aplicamos una segunda capa de la máscara de pestañas, a ver si potencia un poquito más. Duncan. Hola, Dunkin. Bueno, puede pasar que uno se pinta el párpado. Ahora lo corregimos. Bueno, recuerdan que les dije cómo había llegado la máscara acá. Así es como. La textura es súper líquida y cuando yo aplico en las pestañas salpica y salpica para todos lados. Acá, por ahí lo pueden ver. No pasa nada, voy a esperar a que se seque y lo saco. Pero que una máscara de pestañas haga esto me pone de mal humor, porque la máscara de pestañas, en líneas generales al menos, es el último paso del maquillaje. Entonces, si nos viene a arruinar el maquillaje, la verdad es que no está copado. Por ahí es el estilo de máscaras que una vez que las empezamos a utilizar, espesan con el tiempo, se van secando y mejoran. Pero por ahora, la verdad que esto es algo que no me gusta para nada. ¿Cómo quedan las pestañas? La verdad que las alarga bastante. Yo lo que necesito es que le den curvatura, pero bueno, eso no se lo podemos atribuir a la máscara de pestañas. Le da bastante volumen también, solamente tengo 2 capas aplicadas, así que por ese lado está bien. Pero la realidad es que la textura y que el aplicador haga que salpiquen de esta forma, la verdad que no me gusta. Vamos a esperar que se seque, corrijo esto y probamos el último producto. Bueno, vamos a probar el último producto y esto es un fijador. Se llama Skin Saver y es un fijador de maquillaje con extracto de azaí y aloe vera. Tiene fragancia a mango. Esto me acuerdo que lo había probado en el haul y me había encantado el perfume. Vamos a agitar, les muestro, a ver si se llega a ver en cámara. Bastante potente, así que le voy a poner a la distancia. Tengo miedo por la máscara de pestañas. Lo quiero decir antes de aplicarlo. Temo que al poner el fijador se corra todo, pero bueno, crucemos los dedos. Se cumplieron mis miedos, como ven acá se corrió todo, pero eso es culpa mía. Por lo general una máscara de pestañas que no es a prueba de agua hay que aplicarla después del fijador porque es posible que la corra. Bueno, el perfume me encanta, tiene olor a mango y es riquísimo. Bueno, les voy a dejar el clip cuando pasen unas cuantas horas del maquillaje, pero ahora habrá pasado media hora, 1 hora desde que terminé el maquillaje y creo que ya puedo dar un veredicto bastante estable. De cualquier forma, les voy a contar si alguna de mis opiniones cambia después de, no sé, 5 horas de tener el maquillaje puesto. Respecto de la paleta, la verdad es que no estoy tan en contra como parecía al principio. Sigo pensando que le falta un poquito de intensidad a los colores y sobre todo que le falta al menos un color que le dé un poco más de
power al maquillaje, ¿sí? Que lo haga más intenso. De cualquier forma, diciendo esto, vean el maquillaje que hicimos, que la verdad que es bastante intenso. Está bastante bien para hacer una paleta de este tipo de marcas, que como les digo, muchas veces suelen tener problemas, sobre todo cuando hablamos de que el color se diferencie entre una sombra y la otra al momento de hacer el maquillaje. En este caso, vemos que eso flaquea un poquito, pero si ustedes no piensan hacer un maquillaje muy elaborado, es una paleta que está buena, funciona bien, se difuminan súper bien las sombras, pigmentan bastante bien a pesar de no ser muy intensas, así que para un maquillaje para todos los días o con solamente 2 o 3 sombras como mucho, que no busquen hacer un maquillaje súper intenso, la verdad es que está bien y los colores están buenos y quedan lindos en el párpado. Pasando al delineador, mantengo lo que dije como primera impresión, no es el más práctico, lo venden como que es súper práctico de utilizar, pero al ser la punta gruesa no lo volvería a elegir. Respecto a cómo funciona, es uno de los que quiero ver qué pasa a lo largo de las horas, pero ya solo considerando la punta y cómo dibujamos el trazo, yo no lo recomendaría si no tienen práctica. Si recién están empezando, al ser la punta finita te permite hacer el trazo finito, pero es muy fácil que de golpe te salga un trazo grueso. Respecto a la máscara de pestañas, efectivamente si lloran se les va a correr. Se me irritó este ojo, no sé si me metí el pelo o algo, y empezó a llorar un poquitito y sí, la lágrima negra es inevitable. He utilizado otras máscaras de pestañas que no son a prueba de agua y sin embargo, una vez que secan, sacando que nos tiramos a la pileta, no se corren. Pero bueno, este me parece que no sería el caso. Ahora, respecto de el efecto en sí de la máscara de pestañas, está bueno. No solamente las alarga, que es una máscara alargadora, sino que también contribuye con el volumen de las pestañas. Lo que sí no me gusta para nada es la textura, porque hace que, o no sé si es la textura y el aplicador o alguna de las dos cosas, pero hace que cuando la estamos aplicando hay que tener mucho cuidado porque salpica mucho a la cara y la verdad que no está bueno. Así que incluso si no lloran como yo por cualquier cosa, me parece que no se las recomendaría porque la verdad que es un embole que cuando estamos aplicando la máscara de pestañas nos quede máscara por toda la cara. De este lado ya se puede ver no solamente que yo le pifié cuando puse el fijador, pero sí que ya toda esta zona está en sombra por las lágrimas. Pero lo que sí me interesa saber es si cae a copitos en la zona de las ojeras. Eso sí me gustaría saberlo. Así que eso se los voy a contar en un par de horas. Respecto al rubor, es lo que más me gustó de todo. Empezó siendo algo como no me gusta el brillo, no sé qué, pero la verdad que me gustó bastante. Es bastante sutil, pero se nota, el brillo no es tan intenso, así que si quieren hacer un look más natural, digamos, no tan cargado, está bueno, se difumina bastante bien y lo pueden aplicar tanto con los dedos o con una brocha. La verdad que ese sí me gusta, lo recomiendo, cambió mi primera impresión. Y un poco me pasa lo mismo con el labial, pero no. Por un lado, mantengo lo que dije de no me gusta la textura por cómo queda el color. Si este fuera un color rojo, por ejemplo, habría que probarlo, ¿no? Por ahí la textura de otro labial es distinta, pero esta misma textura en un color oscuro sería un desastre. De hecho, ahora me voy a acercar a la cámara, pero yo reapliqué el labial antes de filmar esta segunda parte y ya veo que está totalmente desparejo en el labio, no es uniforme el color. Por supuesto que tiene muchísima, pero muchísima transferencia acá en este dedo, o sea que lo único que tiene de mate en realidad es que no brilla, pero no es de larga duración. Es bastante cremoso, tiene esta textura más sedosa. Vení, Duncan. Vení, pa, subite. Vení, Duncan. Que la verdad que no cumple con lo que dice. De hecho, estoy leyendo la letra chiquitita y dice, bueno, acabado mate, que casi que sí, porque no es brilloso nada más, pero técnicamente esto no es acabado mate. Lo voy a leer, está súper chiquitito, pero dice, contiene pigmentos que ayudan a dar más intensidad, ¿no? Y durabilidad, menos aún, sin resecar los labios, eso es verdad. Y al lado dice alta pigmentación. No, muchachos, esto es totalmente falso, al menos con este color. Por ahí otros colores funcionan mejor, la verdad que no lo sé. Pero este labial no lo recomiendo. Y último, me quedan dos productos que no estoy segura de cómo valorarlos. Están bien, pero
pasan sin pena ni gloria. El primero es el óleo para labios que puse al principio antes del labial. Está bien, es cómodo, no pegotea, pero tampoco noto que hidrate tanto los labios. Es un brillo más, está bueno si lo quieres usar como un brillo para llevar y ya. Y el otro es el fijador Skin Saver. Es muy rica la fragancia. La bruma podría ser un poco más livianita, así, no tan violenta, pero está bien. La verdad que es un fijador. La única forma de probar si el fijador funciona o ayuda, tendría que ponerlo a prueba durante mucha cantidad de horas, comprobar con y sin fijador. Pero la verdad que la función de integrar el maquillaje, eso lo hizo bien y la fragancia es riquísima. 7 horas después. Son las 11:15 de la noche, así que eso me da una cuenta de 7 horas casi de que terminé de maquillarme. Y creo que no cambió mucho mi veredicto, estoy más de cerca, no puse la cámara en el trípode. El labial obviamente desapareció en media hora, pero la realidad es que es suave y es cómodo de usar, hasta puede que hidrate un poco también. El rubor, la verdad que medio que desapareció ya, pero la verdad que está bueno, es suave y lo podemos modular, así que bien. Y estoy sorprendida por las sombras. Como se ve, no han perdido mucha intensidad, no se han quedado a parches ni nada por el estilo. La máscara de pestañas un poquito cayó, pero no tanto. No he llorado, así que no pude seguir comprobando el temita de si estás 100% seca, si se corre cuando llorás. Y la verdad que el delineador también está bien. A nivel desarrollo de las horas y cómo se mantiene el maquillaje, está bastante bien. Pero bueno, mantengo casi todo lo que dije. Si no buscan maquillajes elaborados, con la paleta está bien. El labial no, el rubor sí, el delineador, la máscara de pestañas. Así que estas son mis opiniones, al menos de los productos que probé de la marca Todo Moda. Déjenme en los comentarios si ustedes probaron alguno de estos, si por ahí probaron otros colores y les gustaron más o coinciden conmigo en que por ahí no es lo mejor. No se olviden de dejarle un me gusta al video si les gustó, por supuesto. Compártanlo, suscríbanse al canal y yo los veo en un próximo video. Por ahora, después vamos a aplicar delineado y máscara de maquillaje. El primero es el óleo